Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban este día 26 de diciembre del 2024 en este escenario jurídico Sandra Yaya la siguiente noticia. Esto se está hablando en todo Colombia. A reventar, mejorando, floreciendo la economía en nuestro país. Como lo afirma Celso Tete Crespo, influencer alternativo, gran periodista, comenta lo siguiente: todo lleno en Colombia, centros comerciales, comercio popular a reventar, crecieron los ingresos por hotelería y hospedaje un 6.5% según el DANE. Han llegado 6.200.000 turistas extranjeros en el 2024 en Colombia. Récord. Creció el transporte aéreo de pasajeros un 15% en Colombia. Esto sucedió en Cartagena. Las playas llenas, los aeropuertos y terminales de transportes llenos, los restaurantes llenos, los bares llenos, la gente comprando, viajando, la economía creciendo al 3%. ¿Y qué decir de las nuevas cosas que nuestro presidente está haciendo? Ya está sacando 5 aeropuertos en este país. Ya uno de ellos está listo, que es el de Tolú, y vaya que se está creando más aeropuertos. Ahorita vamos a mirar esa noticia. Pero eso es lo más interesante, es ver cómo la economía en Colombia día por día florece. Que no queda esto como en un run de mentiras, no, es la realidad, es la verdad. Hay una pregunta, dice, ¿no era que nos íbamos a volver como Venezuela con Petro, según la derecha y su prensa? Y la respuesta, y otra pregunta, ¿no era que la economía se vendría al piso, como decían, cuando hablaban del dólar y todo eso? Y la respuesta es que simplemente nunca nos convertimos como Venezuela. El mayor temor que tenía esta gente uribista y toda esta sociedad de la derecha era que se destaparan todos sus actos de corrupción en este gobierno, como se está viendo. Ese era el temor más grande y eso es lo que hoy ellos se comen a diario, eso es lo que hoy ellos tienen hoy prendido en sus almas, en sus corazones, todo el tiempo, que no los dejan ni dormir tranquilos, porque son muchísimos los delitos que ellos han cometido, muchos pecados los que han cometido. Entonces muchas de estas personas, lastimosamente, su sueño no es bueno, no es bueno, porque siempre están pensando a qué horas me van a llegar, a qué horas me van a llegar, me van a poner preso, me van a poner preso, etcétera, cosas de ese tipo así. ¿Pero por qué? Porque simplemente el que la debe, la teme, y el que la hace, la paga. Entonces dice, nada de eso pasó, todo era mentira. Y al parecer, como Venezuela, más bien nos temían, eran ellos eran los que estaban temiendo. Entonces nunca nos volvimos como Venezuela, ni somos Venezuela, ni somos una Cuba, no somos nada de eso, somos una Colombia que hoy por hoy está llevando un enorme mensaje al mundo. Y este mensaje que está llevando al mundo es que en Colombia, gracias a un gobierno progresista como el de el gobernante doctor Gustavo Petro Urrego, hoy rompemos récord en todos los campos, rompemos récord y nos estamos convirtiendo en una nación totalmente próspera, floreciente y próspera. Y claro, pues hay turistas que por allá dirán, uy, ¿qué pasó con Colombia? Que ahora vemos que hablan mucho de Colombia, que Colombia está creciendo, que Colombia tiene récords mundiales en incautación de drogas, en el registro de extinción de dominios a los criminales y toda esa cantidad de cosas, que está mandando bastantes corruptos políticos a la cárcel, que sus políticas están mejorando para beneficiar al pueblo colombiano. Entonces, todas estas cosas marcan tanto que la gente de otros países están muy supremamente interesados en conocer qué es lo que está pasando dentro de Colombia. Muchos de ellos vienen básicamente a conocer las razones de por qué Colombia está cambiando. Entonces, aquí, hoy por hoy, a esos turistas le podemos decir que Colombia hoy es un país que está prosperando, que en la lucha difícil que ha tenido durante todos estos meses con respecto a la oposición, que no es nada inteligente, pero aún así ha superado muchos obstáculos. Y por esa razón, en este momento,
Colombia empieza a ganar fuerza, fuerza, fuerza en el mundo, en el mundo. Queremos buscar la manera de que este país sea algo bueno, algo dignificante y que esa precarización que alguna vez hemos tenido en materia del empleo, pues todo esto se vaya desapareciendo, diluyendo poco a poco hasta que seamos mucho mejor. Ya hemos logrado grandes cosas, hemos logrado por lo menos que al empezar el año 2025 el salario de los colombianos estará en 1.623.500 pesos. Esto quiere decir que el subsidio de transporte estará en 200.000 pesos y el sueldo mínimo legal vigente estará en 1.423.500. Esto significa que subió 123.500 pesos y eso es algo bueno. ¿Cuándo en la historia se veía eso? Siempre nosotros observamos que el salario no subía ni siquiera 50.000 pesos, pero por lo menos aquí son 123.500 pesos que subió, mejoró. ¿Cuándo vimos en la historia que nuestra inflación llegaba al cero? ¿Cuándo lo vimos? Veníamos con una inflación de Duque del 13% y al día de hoy, o sea, este año, diciembre de 2024, se está registrando un punteo de 5.1% en materia de la inflación en este país. Es decir, prácticamente menos 7 puntos. Entonces, podemos decir que vamos a seguir bajando más, porque una de las metas que tiene el presidente Gustavo Petro para el año 2025 es llegar a bajar ese punto de inflación a 3%. Y la economía, él tiene la intención de que la economía mejore notablemente, que de un sexto lugar pasemos a ocupar un tercero o segundo lugar en el mundo, en la OCDE. Ya el presidente se ha ido poco a poco apartando de las cosas del Congreso, porque se ha dado cuenta que el Congreso pues no le va a brindar lo que él espera. El Congreso no está haciendo trabajo mancomunado, ayudando en la construcción de leyes para mejorar la calidad de vida de los colombianos, no lo está haciendo. Aún así, hay uribistas como este señor que es dueño de unas siderúrgicas, que él decía que lo que está haciendo Gustavo Petro es muy bueno para la economía, que mejorarle notablemente el salario a los colombianos es algo muy bueno, y lo dice un uribista. Entonces, vamos a darnos cuenta que más de uno de esos uribistas está cambiando su chip porque se está dando cuenta. Es que esto es con los ojos, con los oídos, se está dando cuenta de las realidades y se da cuenta que durante 40 años nosotros tuvimos una gobernanza paramilitar, narcoparamilitar. Todo estaba basado en el narcotráfico, lamentablemente. Entonces, hay muchos políticos corruptos todavía que por ahí vuelan, fluyen, etcétera, que todavía no se han atrapado como tiene que ser. Están algunos de ellos ya siendo investigados y todo, pero todavía la justicia todavía hierra, la justicia todavía se tropieza mucho, la justicia todavía está atrapada, está secuestrada, ¿sí? Está maniatada, porque así está la justicia en Colombia. Y podemos apreciar que personajes como Miguel Abraham Polo Polo todos los días está burlándose de la justicia. Eso lo hemos visto. Se burló del juez 30 cuando ese dijo que el señor tenía que hacer una retractación y ir allá a arreglar un monumento histórico sobre las botas. El señor Miguel Polo Polo nunca lo hizo. Se zafó de ahí. Pero sí fue curioso ir y demandar a Iván Cepeda, que por injuria y calumnia, pero vamos a mirarlo más adelante cómo todos esos movimientos le van a salir al revés al señor, porque lamentablemente el karma se alimenta y cuando se desata regresa hacia uno con una fuerza tremenda que tumba. Entonces es tenaz dejarlo, ¿no? Alguna vez habrá justicia para ese tipo, pero que la habrá. No perdamos en ese sentido la esperanza los colombianos y las colombianas. Entonces, eso tenemos acá, en cuestión de esto. Por ahora solo sabemos que nuestro presidente está haciendo todo lo posible por mejorar muchas cosas en nuestro país. Bueno, además decir que en medio de todo lo que está pasando, no falta agravios que se fomentan a través de la ANDI y a través de FENALCO. Y hay una nota que dice
Celso Tete Crespo, que es la siguiente emitida el 25 de diciembre. Dice así: los que más se quejan del aumento del salario mínimo y de que el trabajador colombiano sea dignificado por fin en el gobierno del cambio son los que se ganan por encima de 30 millones de pesos mensuales, los líderes de FENALCO, ANDI, congresistas de la oposición, exministros, uribistas, voceros de grandes medios de comunicación. La aristocracia indolente y sus teorías económicas andesinas que dejaron a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo, uno de los que más horas trabaja y uno de los peores pagos. Nadie se ha quebrado por reconocer derechos laborales. Si la gente tiene mejores ingresos, su poder adquisitivo crecerá y eso le sirve a las mismas empresas. Y punto. Por eso de ahí a un mejor salario mínimo, vamos a ver que más personas tendrán la opción de comprar televisores mejores, de comprar computadoras, de comprar más mercado, de viajar por Colombia, de poder de pronto comprarse un vehículo eléctrico para poderse movilizar en la ciudad de Bogotá, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a estar mirando, vamos a estarlo mirando. Echarle una manito a las noticias en Canal Caracol o en RCN, indirectamente ellos quiera o no quiera lo tendrán que decir. Pero o sea, a pesar de que dicen mentiras, pero las realidades están pintándose directamente. Entonces es muy difícil ocultarlas, muy difícil ocultarlas. Pero que está mejorando la economía, está. Otra noticia buena que tenemos acá, y eso porque ya les tocó. Dice el día 24 de diciembre nuestro mandatario, Gustavo Petro: hoy la empresa AIR de distribución de energía eléctrica en el Caribe, intervenida por mi gobierno, abandona la tercerización de LANORES misionales y contrata a término indefinido a sus trabajadores y trabajadoras. Eso es una gran noticia, que tal vez de pronto los medios de comunicación tradicionales no se van a sentar a contarlo. Nos toca a nosotros los alternativos contarlo porque ellos no lo van a hacer. Que las EPS y hospitales intervenidos por mi gobierno en su nueva contratación de hospitales y clínicas generalizada pidan planes de abandono de la tercerización y contratación a término indefinido de médicos y enfermeras. Es decir, para el siguiente año, en 2025, no tenemos por qué volver a ver ni enfermeros, ni médicos, ni enfermeras, ni camilleros, ni nadie que tenga que ver con el trabajo de la salud trabajando como un tercerizado, sino al contrario, con la misma empresa y con un contrato indefinido y bien pagos. Eso es lo que tenemos que nosotros esperar ver muy pronto. Pero esa es la nota. Aquí, por ejemplo, Edwin Palma Ejea, vamos a mirar qué nos dice acá. Decenas de trabajadores y trabajadoras estaban atrapados en la temporalidad de sus contratos. Eso es verdad, porque tremendo, o sea, hay muchas personas en la salud que estaban tercerizados, perdían primas, perdían vacaciones, perdían intereses de cesantía, perdían cesantías, de todo, mejor dicho. Hoy les citamos no para avisarles de que se acababa su contrato, sino de que se le convertía en indefinido. Era una sorpresa, les invité a mayor productividad y compromiso con su labor, con su compañía. Esto en consecuencia con lo que siempre hemos defendido y ha liderado el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Tantas sonrisas, lágrimas y emociones hoy previas a la Navidad. Entonces, esto es una manera de recalcar que el presidente de la República lo único que todo el tiempo persigue es que la gente sea feliz, que la gente pueda recuperar en gran parte su dignidad perdida. Y la dignidad perdida pues estaba enfocada en que había un mal trabajo, precarizado, tercerizado, mal pagado, etcétera, pauperizado, etcétera. Hoy por lo menos estaremos mejor. Eso es algo. Bueno, y aquí ya para terminar este video, que realmente lo que estamos recalcando son las muy buenas noticias, las muy buenas cosas que deja este gobierno en este terminar del año. Que a una semana de que se acabe este 2024, pues hay que contarlo, pero
esta semana fue una semana en la que pintaron muchas noticias falsas, como siempre. Pero aquí Celso Telte Crespo nos cuenta un poquito más el detalle de eso. Llegaron las 5 noticias falsas contra el gobierno Petro Gustavo de la última semana. La primera, en la FM insinuaron que la gente está dejando de tener hijos en Colombia, entre comillas, por culpa de Petro, carambas. Sí, ríanse de lo absurdo y ridículo. ¿Y saben qué es lo más grave? Que lo dijo su mismo director, Juan Lozano, y se sumó la señora Vélez, el señor Vélez, el anterior director que echaron de la FM. Un estudio del DANE muestra que los nacimientos en Colombia cayeron un 10%, la tasa más baja en una década, pero esto no es por culpa de Petro, es una tendencia mundial en los jóvenes. No solo pasa en Colombia y se explicaba en los cambios de las prioridades sociales. O sea, esto no sucede solo en Colombia, esto es en todo el mundo. En este momento son miles y miles de jóvenes que en este momento no desean tener hijos y no los quieren tener simplemente porque sí, no los quieren tener porque no quieren que sus hijos pasen hambre, no los quieren tener porque sencillamente pues ellos saben que traer una vida al mundo representa mucha responsabilidad y tal vez no se encuentran algunos de ellos preparados para asumir tal reto, ¿no? Entonces a razón de eso prefieren omitir la situación y pues evitar que haya los nacimientos. Pero esto no son cosas de la culpa de Petro, como lo estaban afirmando en la FM el señor Pizano, el señor Lozano y otros periodistas, ¿no? Es porque simplemente es una tendencia de tipo mundial. Pero ellos siempre están buscando de qué manera acusar al presidente para poder con esto tal vez conseguir que la gente se incline más hacia la derecha. No, eso no va a suceder. El segundo punto dice, falso que el gobierno Petro no haya ejecutado 97 billones de pesos en el 2024, como dijo el periódico El Colombiano. También el precandidato de la extrema derecha, Miguel Uribe Turbay. Y en este sentido, toda la oposición. Eso es carreta. Lo que no les han dicho es que el gobierno Duque, el de ellos, sobreendeudó al país de manera irresponsable, dejó perder delictivamente decenas de billones de pesos del presupuesto de la salud. Además, Duque produjo una deuda pública de 70 billones de pesos en solo 2 años de ñapa. Se endeudó por 5.600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Lo que ellos llaman no ejecución son deudas por pagar que ellos mismos dejaron. Entonces, ¿qué tal, no? Rico, ¿no? Ellos se endeudan, obtienen lo que quieren, tienen riquezas y todo eso, y aquí, a este lado, a los colombianos nos dejan una enorme deuda y a ver cómo todos miramos para responder por esa deuda que ellos dejaron. No debería ser así, eso es injusto. Bueno, vamos a lo siguiente. Tercer punto. Es falso que el presidente Petro haya dicho en Ciénaga de Oro, Córdoba, que su gobierno haya hecho poco por la entrega de tierras en esa población. Al contrario, lo que pidió el presidente fue llevar a cabo el primer gobierno de evaluación de resultados en enero del 2025 en Ciénaga de Oro con su gabinete y analizar los cambios ocurridos en Córdoba y Sucre. Si bien allá ha habido mucha entrega de tierras, pero como tal, lastimosamente siempre la oposición y todos los medios de comunicación tradicionales pegados a la oposición poco inteligente siempre van a estar hablando bobadas que no son y siempre atacando al gobierno de Gustavo Petro. Viene la cuarta noticia. Es mentira la afirmación que hizo el precandidato del uribismo Miguel Uribe Turbay, donde dijo que el presidente Petro, entre comillas, había acabado con las viviendas de interés social BIS, cierra comillas, en Colombia. Falso. Las viviendas BIS se reactivaron un 40% desde hace un año en Colombia. Lo que se suspendió fue un programa llamado Mi Casa Ya, por culpa del Congreso y del señor Uribe Turbay, que hundió la ley de financiamiento que tenía una contingencia de 12 billones de pesos para poder ayudar. De hecho, a mí me consta, cuando examino mis redes sociales en Facebook,
que salen muchos avisos de vivienda que se quiere comprar con unos precios que uno dice, tremendo, 48 millones, 148 millones, perdón, viviendas de 167 millones, etcétera. Bueno, es algo que es alcanzable, ¿no es cierto? A mirar otros precios que dice 300 millones, 400 millones, pues ahí sin nada que hacer. Pero 148 millones de pesos yo considero que es alcanzable con ese precio poder tener una vivienda. Y eso es gracias a lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro. Así que es completamente falso lo que está diciendo, lo que afirma el señor Miguel Uribe Turbay. Y además el programa Mi Casa Ya no se canceló, simplemente se aplazó o se detuvo por un momento mientras se consiguen los ingresos para volverla a reactivar. En ningún momento el presidente dijo, se acabó esto para siempre. No, simplemente lo han congelado, pero en un momento determinado, cuando haya buenos ingresos, será reactivado. Así lo vemos acá. Y la quinta dice así: es falso que el presidente haya acabado la Fundación Nacional Musical Batuta, como dijo la directora del Colombiano, Luz María Sierra. Pareciera que todos están siempre en conjunto para mirar cómo atacar el gobierno. Tremendo y triste. Al contrario, fue este gobierno quien a principios de año lanzó tu programa Sonidos y Esperanza, el cual ofrece formación musical gratuita y acompañamiento psicosocial a niños y jóvenes en todo el país en colaboración con la Fundación Batuta. Además, si se van a garantizar recursos para el sostenimiento de esta fundación, pese a que el Congreso hundió la ley de financiamiento del gobierno del cambio, aún así el gobierno por alguna otra parte lo verá como ayudará para que ese programa no se acabe. Entonces, hay muchas cosas que el gobierno tiene como tarea muy primordial y muy inmediata hacer para el siguiente año 2025, y así de esta manera, sin tener que estar sufriendo por eso, esa falta de esos 12 billones de pesos, el presidente de alguna manera encontrará la vía y el camino, las alternativas, las estrategias para conseguir ese dinero y poder seguir supliendo a todos esos programas que lo necesitan, esos proyectos que lo necesitan, le seguirá suministrando. Es lo que yo veo acá. Seguimos combatiendo la desinformación contra el gobierno Petro. Esta exitosa sección también podrás encontrarla en el periódico oficial de Infopresidencia, periódico Raya al Piso Vida. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video. Hasta